A ver. Ok. Si se escucha entrecortado, de repente es por su internet. Usen su wifi, no sus datos, porfa. Sale, ya está grabando, vamos a empezar. Ok, les voy a compartir la pantalla. Ok. ¿Todos ya ven la pantalla? Sí, Sí, ya Sí, se ve el adelante. fondo azul. En negro se ve. Azul. El Ah, inicio de ya. la diapositiva. Sale, vamos a empezar entonces. Mm, ya se saben las reglas. Apaguen su micrófono, porfa, todos, para que no haya interrupciones. No se escuche ahí todo entrecortado, ¿sale? Pues ni modo, nada más estamos 8 de 14, dice aquí, pero supongo que son menos, ¿no? Está Daniel, Ulises, José Fernando, Cris, Lupita, Chava, Tona. Falta Ana, Luis, Willy y ya no me acuerdo quién más. Pero bueno, ya estamos aquí, vamos a empezar, ¿sale? Eh, si tienen alguna duda o quieren preguntar, pueden interrumpir, no hay problema. Nada más prenden su micrófono, hablan y ya se aclaran las dudas. Y si no, pues pueden anotarlas y al final, ya que terminemos de exponer las diapos, ahora sí se responden todas las dudas. Ok. Vimos una clase, la clase pasada fue de termodinámica, ¿sale? Pero les di una pequeñísima introducción de lo que era la termoterapia. Ahorita lo que vamos a hacer es ya ver más a fondo lo que es la termoterapia y la crioterapia, que igual ya la estudiaron, ya pues ya hicieron su tarea sobre eso, o pues más o menos ya tienen una idea de qué es. Ahorita les quiero hablar más que nada de lo que son las compresas húmedo calientes, la parafina y de la crioterapia, pues los métodos de aplicación que vamos a utilizar. ¿Por qué solo compresa húmedo caliente y parafina? Porque es lo más básico que van a utilizar. O sea, es como, va a ser como su pan de cada día esto de las compresas y la parafina. Los otros tipos de termoterapia, como son la luz infrarroja, el láser, todo eso, creo que lo vamos a ver aquí en la materia. Sin embargo, pues eso ya es más que nada de su materia de agentes físicos o agentes terapéuticos. Pero pues igual si está un tema y se presta la ocasión, pues vamos a ver aunque sea un poquito sobre los otros tipos de termoterapia. Ahorita la que vamos a ver es la termoterapia superficial, ¿sale? Como les mencioné, va a ser su pan de cada día, la compresa húmedo caliente y la parafina, que si se acuerdan hay más tipos de compresas, que son las caseras, las eléctricas, todo eso, pero pues ya vamos a hablar más a fondo de las que se van a estar encontrando en su área de trabajo, ya sea en una clínica, en un hospital o donde ustedes empiecen a atender a sus pacientes. Vamos a comenzar entonces. Termoterapia superficial, ¿ok? La termoterapia como tal se define como la aplicación de calor con sus diferentes grados sobre el organismo, esto con fines terapéuticos. Como ya les había mencionado, el primero de los dos que más van a utilizar es la compresa húmedo caliente y estos son, las compresas húmedo caliente son elementos terapéuticos muy utilizados que transfieren calor por el mecanismo de conducción. ¿Sí se acuerdan bien los tipos de mecanismos de transmisión de calor? Bueno. A ver, un valiente que me diga los cuatro mecanismos, participación ¿De los mecanismos de qué? ¿Transmisión de de calor? transmisión de calor, los que vimos la clase pasada.
Ay, los que tengo así, por, por, bueno, te llama, no, pues va a ser por fricción, por contigo, no me acuerdo bien cómo era. ¿No? ¿Alguien que me diga uno? Ay, Bueno, ya tienen uno, el de conducción. el de Y conducción, ajá. dígame los otros tres. Intercambio de temperatura, energía entre un cuerpo y otro, temperatura y energía interna, energía cinética, que es la energía en movimiento, trabajo y fuerza, y la entropía. Ok, esos eran los Ver conceptos para diapositivas. que... Esos eran los conceptos, más que nada, para poder ver, para poder entender lo de las leyes de termodinámica. Sin embargo, los mecanismos de transmisión de calor era lo de irradiación, conversión, convección y conducción, ¿sale? Aquí la compresa húmedo caliente nos va a dar el calor, nos va a transmitir el calor al organismo por medio del mecanismo de conducción. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que estar en contacto los cuerpos para que se pueda transmitir el calor. A ver, espérenme. Aquí en el chat pusieron algo. Daniel tomó una captura. Les voy a pasar las diapos, no se preocupen. Ay, Kevin. No, es Dale. que no sé qué le estoy aplastando a mi cel, ya no veo nada. Ok, ahí ya se ven bien las diapositivas. Solo conteste el que no vea las diapositivas, ¿sale? Si no me contestan, lo tomo como un sí. Entonces, continuamos. Compresión húmedo caliente es un mecanismo de transmisión de calores por medio de conducción, que quiere decir que tienen que estar en contacto los dos cuerpos para que se pueda transmitir el calor. Vamos a abreviar compresión húmedo caliente, ya sea en sus notas terapéuticas, ya sea en los tratamientos, ya sea en libros, lo van a encontrar también como CHC. Si encuentran esta abreviatura, significa compresa húmedo caliente, ¿sale? ¿Cuál es su composición? Estas consisten en una bolsa de algodón rellena de bentonita y gel de silicato hidrofílico. ¿Ok? Ahorita les voy a enseñar unas imágenes para que se den una idea, pero las clásicas, que son estas, las blancas, son de bentonita, bueno, están rellenas de bentonita y de gel de silicato hidrofílico, ¿ok? Existen otras rellenas de hidrocoloide, que es un material gelatinoso que se pueden utilizar tanto en la termoterapia como la crioterapia. Entonces, estas son las que les decía, las de algodón con bentonita y con gel de silicato. Y estas son las otras, las que se pueden utilizar tanto con tanto con termoterapia, con crioterapia, ¿ok? Estas son las más comunes que ustedes van a utilizar. Hay de diferentes tamaños y de diferentes formas, como pueden darse cuenta. ¿Por qué? Por ejemplo, estas se llaman compresas estándar. Estas se llaman compresas doble estándar. Estas son las cervicales. A ver, vamos a utilizar el lapicito. A ver, aguántenme. Ok, estas son las estándar, ¿sale? Estas son las doble estándar. Compresas doble estándar. Estas son las cervicales. Estas se utilizan más que nada para el cuello, para trapecio, etcétera, ¿no? Estas son las de rodilla. Si se pueden dar cuenta aquí, tiene un agujerito para evitar que se genere ahí un contacto con lo que es la rótula. Porque cuando se pone la compresa húmedo caliente en una estructura ósea sobresaliente, a veces suele generar algún tipo de molestias. Entonces las de rodilla siempre las van a encontrar así, como las que tienen un hoyito en medio para que evitar que la rótula entre en contacto directo con la compresa. Estas son conocidas como las dorsales o sirven para cubrir completamente toda la espalda. Estas sinceramente no sé su nombre, pero son para zonas más pequeñas. La verdad no las he utilizado. Entonces, este igual se puede considerar como doble o triple estándar incluso. Entonces, las más comunes que ustedes van a encontrar son la estándar, doble estándar, cervicales y a veces, muy raro el caso, también me ha tocado encontrar las de rodilla.
Todo depende del tipo de compresero o hidrocolador que ustedes utilicen. Ahorita vamos para allá, pero por lo regular, entre más grande esté el compresero o hidrocolador, pues pueden poner de mayor tamaño o de mayor variedad. Sin embargo, pues es muy común que ustedes solo encuentren las estándar y doble estándar, ¿sale? Estas las van a poder aplicar pues a cualquier zona del cuerpo. Ya si se quieren ir como que a zonas específicas, como les decía, la zona cervical o rodilla, pues ya hay de diferentes formas. Y tenemos las otras que son de hidrocoloides, ¿sale? Estas son como de un tipo gel que se pueden meter tanto al microondas o se pueden meter al congelador y pues se pueden utilizar para ambas, van a ser como para utilizar, se van a utilizar para calor y se pueden utilizar para frío. También he visto o estuve investigando que hay unas que son de reacción química, que tienen ahí como un clic, un botoncito adentro, que al momento de presionarlos lo que hacen es o calentar la compresa o enfriarla. Pero igual, sinceramente, yo no he utilizado una de estas. Es muy poco común. La mayor parte de las veces van a encontrar o van a utilizar estas, las de algodón, ¿sale? Entonces, las compresas normales, vamos a llamarlas así, se calientan en un baño de agua controlada por un termostato en un equipo de acero inoxidable. Este equipo es llamado como hidrocolador o compresero. Como les decía, va a depender también del tamaño porque si ustedes inician con una clínica pequeña, etcétera, se pueden comprar uno chiquito que solo puedan meter compresas estándar. Le caben aproximadamente 8 compresas estándar a estos chiquitos y estar rondando como un precio de 5,000, 6,000 pesos. A ver, aguanten. Si tienen algo que decir, porfa, no lo digan por mensaje porque tengo que estar abriendo aquí. No son mensajes, profe, están haciendo capturas de pantalla. Ah, ok. No sabía para qué No, servía ese botón. Ok, les voy a pasar las diapos, ¿eh? Si tienen algo que decir, entonces, mejor hablen, ¿va? Entonces, estos equipos, estos aparatos se llaman hidrocolador o compresero, ¿ok? Lo van a encontrar con diferente nombre y también dependiendo la marca. Si son gringos, pues es más probable que lo encuentren como hidrocolator o hidrocolador. Ya en México lo llamamos ya comúnmente como compresero. Estos van a mantener las compresas a una temperatura de 70 hasta 79 grados. Esto también puede variar dependiendo de la marca. Puede llegar un poquito más caliente, pero este rango es el apropiado, se podría decir, para que la compresa se mantenga a una temperatura óptima. Y pues estos pueden trabajar durante 24 horas, no hay ningún problema. Puede que en No, algunos lugares... no recuerdo, Lick, si Ajá. mencionó el grado de temperatura que se va a manejar o hay un estándar o va a depender de la región donde se va a aplicar o hay, es que no recuerdo esa parte. Ajá, Si lo- ahorita vamos para allá, lo de la los- temperatura la que va a generar dosificación. la compresa. Ajá, ahorita vamos ahí con eso, con los grados de temperatura, las zonas, etcétera. ¿Sale? Entonces, les decía, pueden trabajar 24 horas los aparatos, no hay ningún problema, no se va a quemar, no va a explotar, no, nada, no va a pasar. Pero hay ciertos aparatos que a lo mejor por comodidad o para ahorrar energía tienen ciertos botoncitos reguladores. ¿Qué es esto? Supongamos que tienen un termostato interno. Ustedes conectan su compresero, se está calentando y ustedes, bueno, van a presionar el botoncito y el termostato, perdón, el compresero se va a comenzar a calentar, a calentar, a calentar. ¿Qué va a pasar? Cuando llegue esta temperatura a su grado máximo de 79 grados, 80 grados, el botoncito se va a dejar de oprimir, como que lo va a botar, ¿no? Entonces va a mantener la temperatura ya por un cierto tiempo, pero pues va a empezar a disminuir porque ya no está calentando, simplemente se va a quedar con la temperatura que ya alcanzó y va a ir disminuyendo eventualmente. Estos se llaman controladores para que pues no esté trabajando como tal las 24 horas, para evitar que las compresas a lo mejor se puedan llegar a desgastar, para ahorrar un poquito de luz, etcétera.
pero pues depende, entre más chicos tiene estos dispositivos, ya cuando son más grandes, sí a fuerza tienen que estar conectados las 24 horas porque tarda mucho en calentar. Estos pues no hay problema, lo pueden oprimir, se calienta, no sé, en 1 hora y va a mantenerse esa temperatura unas 2 horas, 3 horas más o menos. Y entonces, ¿qué va a pasar? En estos es un poco difícil que toda esa cantidad de agua se caliente en 1 hora, en 2 horas. Entonces, lo más recomendable es que sí estén trabajando las 24 horas del día. Como pueden notar aquí en la imagen, lo están sacando con un ganchito, con unas pincitas. ¿Por qué se hace esto? Pues como es una temperatura constante, obviamente ustedes no van a agarrar y meter la mano para sacar la compresa, por eso tiene estas orejitas. Ahora, estas orejitas van a variar de color. Aquí no se nota en la imagen, pero esta compresa tiene orejitas blancas de este lado y hay compresas que tienen de un lado las orejitas de un color, por ejemplo, color blanco y del otro lado café. ¿Para qué? Para que las usen de indicadores para saber que ya utilizaron esta compresa recientemente. Si ustedes agarran y sacan la compresa, la van a aplicar a su paciente, todo el tratamiento, no sé, a lo mejor se tardan 10, 15, 20 minutos, dependiendo cómo lo quieran utilizar ustedes. Y para que no haya errores por ahí de que regresen la compresa y venga otro paciente y vuelvan a utilizar la misma compresa, entonces para eso se tiene la diferenciación de colores, ¿no? De las orejitas. Lo ponen del lado café, ya después de, no sé, una media hora, 1 hora, regresan y la cambian de lado para que ya sepan que esa compresa se puede utilizar. Les decía que se tienen que utilizar ganchitos o pinzas porque pues ya verán en sus prácticas o ya cuando estén laborando que si no lo hacen así se van a dar unas buenas quemadas y pues se van a acordar de mí que a fuerza tienen que usar las pincitas o los ganchitos para evitar ahí quemaduras con el agua hirviendo prácticamente. Pero, como les decía, van a tener las orejitas aquí de diferente color o puede que sean del mismo color, pero la razón de estas orejitas, uno, es para que se saquen con el gancho o las pinzas y dos, es para que puedan diferenciar de las que utilizaron recientemente y de las que no han utilizado, que tienen el calor óptimo para poder aplicarlas. Ok, vamos ahora con métodos de aplicación, ¿sale? Empezamos y, ok, se tienen que envolver las compresas. Al momento de sacarlas se tienen que envolver para que se mantenga el calor y evitar que también el paciente tenga algún tipo de molestia o pues alguna lesión cutánea, alguna quemadura. No hay un estándar que yo les podría decir de cómo se envuelve. ¿Por qué? Por ejemplo, a mí en la universidad me dijeron o me enseñaron que la compresa se debe de envolver de tal manera de que queden 8 capas de toalla y después la compresa y así se aplica. Sin embargo, va a haber factores que pues les va a alterar esto, no siempre va a ser como que la forma universal de utilizarlas. ¿Por qué? Depende mucho. Si ustedes tienen gran cantidad de pacientes y les decía, sacan la compresa y la vuelven a meter, la compresa debe estar un cierto tiempo, más o menos una media hora para que otra vez vuelva a calentarse. Pero si ustedes utilizan la compresa cada 15, 20 minutos, entonces la compresa no va a tener el mismo calor que la primer compresa del día, por así decirlo. Entonces no tendría caso que ustedes estén colocando siempre la misma cantidad de capas. Tiene que variar muchísimo en la temperatura que se encuentre la compresa, porque si ustedes utilizan siempre la misma cantidad de capas, ejemplo, las 8 que yo les había mencionado, puede que los primeros pacientes del día sí estén recibiendo bien el calor, pero ya los pacientes de las 12, la 1 de la tarde, pues ya que las compresas están entrando y saliendo del compresero, pues no van a estar transmitiendo el mismo calor. Y también está el factor en que tienen que checar también el paciente al que se le va a aplicar la compresa. Como vimos en la clase pasada, pues hay precauciones o contraindicaciones, por así decirlo, de los pacientes a los que sí vamos a poder aplicar la compresa o con cuáles debemos de tener cuidado. Un ejemplo, si vamos a aplicar la compresa en un paciente
diabético, que tiene la piel muy sensible, muy delgada, o tiene una neuropatía diabética que nos va a alterar la sensibilidad, entonces ustedes deben de tener mucho mayor precaución y saber que a lo mejor él, aunque tenga sus 8 capas, él va a sentir un calor pues muy alto. Entonces ahí pueden aplicar un poco más de capas o pueden aplicar inclusive 2 toallas. Pero les digo, no hay una forma universal de cómo se tenga que envolver la compresa, sino que ya va a ser a criterio de ustedes y pues tienen que ver también que la aplicación no vaya a lesionar al paciente, no lo vaya a quemar y también pues que le llegue el calor suficiente para que tenga algún tipo de efecto. Eh, Cuando regresemos, pues me gustaría enseñarles las formas en que yo sé envolver las compresas, porque pues al menos por aquí se me complicaría un poquito. Necesitaría tener una toalla para que, bueno, y también algún tipo de compresa o algo cuadrado para que ustedes se den cuenta de cómo se tiene que envolver. Entonces eso también lo vamos a dejar para regresando y utilizar las compresas ahí del laboratorio. En caso de que no regresemos, pues voy a tratar de grabarles unos videos ahí en el laboratorio, pedir al laboratorio, grabar los videos para que ustedes pues se den una idea de cómo tienen que envolverlas. Otra razón del por qué no hay una forma universal de envolver la compresa es que el tipo de toalla también influye mucho. Por ejemplo, en los centros de rehabilitación como el CRI, lo que se le pide a los pacientes es que ellos lleven sus propias toallas. En las clínicas privadas puede ser que ya las clínicas tengan sus propias toallas y las estén lavando, etcétera, ¿no? Pero vamos a tomar el ejemplo del CRI. Puede que unos pacientes les lleven una toalla súper delgadita, entonces aunque tenga 8 capas, el calor va a ser súper profundo. O puede ser lo contrario, puede que les lleven unas toallas de esas de playa, de vacaciones y esté súper gruesa. Entonces le van a poner 8 capas y si a eso le aumentan que estuvieron metiendo y sacando las compresas pues durante mucho tiempo, entonces no le va a llegar absolutamente nada de calor. Pero pues si se quieren quedar con eso, les digo, a mí en la universidad me dijeron que se tienen que aplicar más o menos 8 capas de toalla para que no le genere ningún tipo de quemadura o de molestia al paciente. Sin embargo, pues ya con este tiempo de experiencia que he tenido aplicándolas, pues sí me he dado cuenta que dependen mucho de esos factores que ya les mencioné. Vamos con lo siguiente. Se debe de aplicar entre 15 y 20 minutos, pero a los 5 minutos deben ser retiradas para revisar el estado de la piel. ¿Qué quiere decir esto? El tiempo óptimo en que ustedes van a aplicar la compresa es exactamente entre los 15 y 20 minutos. ¿Qué quiere decir con lo que se debe de retirar a los 5 minutos? Ustedes van, si le están aplicando, por ejemplo, en la zona lumbar, ustedes van, no la quitan completamente, simplemente levantan un poco para ver el estado de la piel. Si está roja, si a lo mejor el paciente tiene algún tipo de salpullido, alguna reacción, etcétera, entonces ustedes se van a dar cuenta en los primeros 5 minutos. Como recomendación que yo les daría, al momento de que ustedes levanten la compresa, pongan el dorso de la mano sobre la compresa para que ustedes se den una idea de cómo es el calor que se está percibiendo el paciente. A lo mejor ustedes lo colocan y sienten que está muy caliente, entonces ya se dieron una idea de que tienen que poner u otra toalla u otra capa, dependiendo, ¿no? Cómo lo sientan. Si ustedes colocan el dorso de la mano y sienten el calor agradable, pues no hay ningún tipo de problema, lo pueden dejar y continuar con los siguientes 15 o 10 o 15 minutos de tratamiento. Después de 10 minutos, la temperatura pasa de 60 grados a 37 grados centígrados. ¿A qué me refiero con esto? Como ya les mencioné, a lo mejor estamos a 79 grados, de 70 a 79 grados está la compresa dentro del hidrocolador o del compresero. Inmediatamente que ustedes sacan la compresa, esta ya empieza a perder calor, pero muy brusco. Imagínense, de 79, 70 grados, al momento de ustedes sacarla del hidrocolador, va a ir disminuyendo hasta llegar a los 60 grados centígrados.
Entonces, ustedes la envuelven, la aplican, pero después de 10 minutos ya la temperatura no va a ser ni de 79, ni 70, ni 60, ya va a ser de 37 grados centígrados, que es aproximadamente la temperatura en la que se encuentra el cuerpo humano. Entonces, deben de tener en cuenta esto, que el tiempo óptimo, como ya les había dicho, es entre 15 y 20 minutos. Sin embargo, a partir de los 10, 11, 12, 13 hasta los 15, 20 minutos, el efecto que ustedes van a generar con la aplicación va a ser exactamente el mismo. Entonces, no se tienen que dejar llevar porque a fuerza la tengo que aplicar 20 minutos, a fuerza 15 minutos, no. Realmente esto no importa porque ustedes ya alcanzaron esta plenitud de temperatura, por así decirlo, a partir de los 10 minutos. Entonces, si ustedes la retiran a los 12 minutos, a los 15 minutos, a los 17 minutos, el efecto que ustedes alcanzaron es el mismo en ese rango. Entonces no tendría caso que a lo mejor ustedes se obsesionen, ¿no? De que es que si no la coloco 15 minutos, si no la coloco 18 minutos, el efecto no va a ser igual. No, a partir de los 10 minutos la temperatura va a ser de 37 grados y si ustedes la quitan, no sé, en 12 minutos, en 13 minutos, 14 minutos, ustedes van a alcanzar el mismo efecto terapéutico a partir de ese tiempo. Obviamente que si ustedes ya se pasan de los 20 minutos, ya la temperatura va a empezar a reducir bruscamente. Ya no va a ser de 37, ya va a estar en 30, ya va a estar en 25, en 20. Entonces ya el efecto, pues a partir de los 20 minutos, podría decir que va hacia abajo. Y pues el efecto va a ser el mismo entonces de los 10 a los 20 minutos. No se obsesionen con que tengo que poner la fuerza 15 minutos, tengo que poner la fuerza 18 minutos, porque el efecto que están alcanzando ustedes con los 13, 14 minutos es el mismo que van a alcanzar con sus 18 minutos de aplicación. Hasta aquí una duda, ¿alguien? La abreviatura de CHC de compresa húmedo caliente, también hay varios lugares como el CRIT, como está mencionando, en que se define como COHUCA, COUCA. Un poquito más grande, más largo el nombre, pero sí significa lo mismo, compresa húmedo caliente, pero incluso los médicos rehabilitadores en el tarjetón así lo tienen definido. Sí, tiene varios tipos de abreviaturas, sin embargo, el más común, el que van a encontrar en los libros, en los tratamientos, etcétera, va a ser ¿sale? O ustedes, para que no escriban mucho, como les había dicho en sus notas terapéuticas, para que abrevien lo más posible, pueden utilizar y pues más que nada es para que ustedes, si lo llegan a leer en algún lado, ya sepan a qué se está refiriendo esa abreviatura. Ok, vamos a continuar. ¿Alguien más una duda? Ok, continuamos. Entonces, método de aplicación. La compresa nunca se debe aplicar por menos de 10 minutos. ¿Por qué? Es lo que les decía. El mayor efecto, el mejor efecto, siempre es de 15 a 20 minutos, pero a partir de los 10 minutos, pues es el mismo efecto, ¿no? Que ya se va a generar durante ese lapso de 10 minutos. De 10 a 20 minutos el efecto es el mismo, sin embargo, si ustedes lo aplican menos de 10 minutos, pues realmente no van a alcanzar como que el punto cumbre de los efectos terapéuticos que ustedes pueden llegar a alcanzar con la aplicación de la compresa. Entonces no tendrían nada de caso que solo lo apliquen 10 minutos o menos de 10 minutos. ¿Por qué? Pues el calor todavía no está penetrando completamente en la piel. Tiene que penetrarse más o menos hasta el tejido subcutáneo. Si ustedes lo colocan 10 minutos o menos de 10 minutos, entonces no va a penetrar completamente ese calor y no van a generar pues algún efecto terapéutico lo completamente beneficioso. El tratamiento debe de ser entre 20 y 30 minutos. Ojo aquí, les puse lo de 30 minutos, ¿por qué? Es muy común que ustedes puedan combinar el tratamiento con la electroterapia, con las corrientes eléctricas. Entonces, hay ciertas dosificaciones de electro en que pueden llegar hasta media hora de aplicación.
y la compresa se puede aplicar todo ese tiempo, igual los 30 minutos, porque va acompañado. No tendría caso, por ejemplo, que la quiten porque pues realmente solo le van a generar como una incomodidad al paciente, ¿no? De que empiece a sentir a lo mejor la percepción de frío, etcétera. Y además, como ya les había repetido, después de los 20 minutos la temperatura empieza a bajar. ¿Qué quiere decir esto? Pues ya pasaron sus 10 minutos claves, por así decirlo, de los efectos terapéuticos. Entonces, lo que va a pasar después de los 20 minutos es que la temperatura va a ir disminuyendo, disminuyendo y ya no va a estar generando ningún tipo de efecto. Entonces, no hay ningún tipo de problema de que ustedes la dejen incluso hasta los 30 minutos, mientras termina todo su protocolo de electroterapia. Con lo que ya no va a haber efectos, me refiero a que ya no les va a generar ningún efecto dañino, pues. O sea, ya no tienen como que la probabilidad o posibilidad de que quemen a su paciente, de que el paciente se irrite, etcétera, porque la temperatura va a empezar a bajar bruscamente después de los 20 minutos. Y pues claro, también va a afectar mucho el tipo de toalla, ¿no? Entre más gruesa, puede que el calor se concentre más o se absorba más, y entre más delgada, pues es más fácil que la compresa pierda temperatura porque está en mayor contacto con el ambiente. Entonces el tratamiento va a ser entre 20 y 30 minutos, ¿sale? Pero les decía, esto dependiendo si a lo mejor combinan su protocolo de electroterapia y pues ustedes lo quieren aplicar los 30 minutos, no hay problema que se deje la compresa igual los 30 minutos con los 30 minutos de corriente, porque ya no está generando ningún tipo de daño o de beneficio después de los 20 minutos. ¿Por qué? Porque la temperatura ya empieza a disminuir. Un eritema muy intenso y moteado es signo de alarma por la parálisis capilar. Esto puede abocar en quemaduras o dejar manchas en la piel. ¿Ok? A esto me refiero con que deben de revisar ustedes los primeros 5 minutos. En un paciente a lo mejor de tez blanca es más fácil pues que se note la vasodilatación, ¿no? El eritema. Sin embargo, pues ustedes deben de aprender a diferenciar cuando es algo normal por su tipo de piel o cuando ya le estás generando algún tipo de daño. Cuando está eh, cuando está moteado, como aquí les menciono, eso quiere decir entonces que la compresa o le está haciendo un tipo de reacción o ya le está quemando, que el calor es muy intenso. A veces puede ser que cuando utilicen una toalla que está sucia o que no se ha lavado constantemente, puede que le cause algún tipo de reacción alérgica. Esto combinado con el calor que está generando la compresa húmeda, entonces le va a generar algo parecido a lo de las imágenes, ¿ok? Por eso es súper importante que ustedes siempre revisen a los 5 minutos para que ustedes noten si la piel está teniendo algún tipo de reacción, ya sea por el calor o ya sea porque, no sé, la toalla estaba sucia, porque pues tiene algún tipo de bacteria, etcétera, ¿no? Puede ser por diferentes causas. Sin embargo, pues ustedes lo van a notar bien los primeros 5 minutos. Además, es muy importante que con un paciente que tenga a lo mejor alteraciones de la sensibilidad o piel delgada, pues estén más, pues más al tanto, ¿no? Para evitar a lo mejor la quemadura. Eh, Esto de que no se le puede aplicar de las contraindicaciones y precauciones que les mencioné en la clase pasada, no quiere decir que de plano no le van a aplicar la compresa ni a los adultos mayores, ni a los diabéticos, ni nada. Sí se puede aplicar, sin embargo, tienen que tener esa precaución de evitar que el paciente pueda llegar a quemarse, que le cause alguna reacción alérgica, que la piel al estar muy delgada, pues se genere ese tipo de eritema, etcétera. Sí se puede aplicar, pero obviamente ya no le van a dejar los 20 minutos, le pueden dejar unos 10, 12 minutos y estar monitoreando constantemente. Ahora, otra cosa, eh, yo tengo como ya la costumbre, o al menos en la universidad nos implantaron esa costumbre de tener ese diálogo con el paciente, de estar con él
preguntando a cada momento, no tiene ninguna molestia, qué tal siente el calor, no le quema, o decirle, mire, le voy a colocar la compresa, si usted llega a sentir una molestia, un ardor o siente que la temperatura es muy alta, por favor no duden en avisarme. ¿Por qué les digo esto? Me tocó, por ejemplo, en el CRI, en Pachuca, que como atendíamos muchos pacientes, pues no podíamos estar solo con uno, teníamos que estarnos moviendo. Entonces se le tiene que avisar al paciente, si tiene algún tipo de molestia, avíseme por favor para revisar. Aparte de que tienen que revisar a los 5 minutos. Y otra cosa, pues hay ciertos terapeutas que a veces tienen esa costumbre de colocar al paciente en la camilla, le ponen su compresa, sus corrientes y lo dejan, no sé, unos 15, 20 minutos ahí y nunca revisan y nunca están al tanto si a lo mejor el paciente les está hablando, que le está quemando, si a lo mejor el paciente tiene algún tipo de molestia. Por eso yo les doy esa recomendación. Ustedes siempre estén al tanto del paciente, estén cerca de él y siempre infórmenle de que si siente algún tipo de ardor, de molestia, que no duden en avisarles, porque sí también hay pacientes que pues se quieren hacer los fuertes, ¿no? De que, sí está caliente, pero pues me aguanto, ¿no? Pero pues al hacer esto, ¿qué está pasando? Están generando un daño en el tejido cutáneo, entonces siempre deben de tenerlo pues ustedes al tanto de que si siente algún tipo de molestia, les tiene que avisar inmediatamente. ¿Qué van a hacer ustedes? Pues revisan, a ver, pues sí le arde un poquito, pero pues veo que la piel se encuentra en un estado normal, por así decirlo. ¿Qué hago? Solamente coloco otra capita de toalla, coloco, no sé, a lo mejor otra toalla y ya lo puedo dejar ahí y estar monitoreándolo constantemente. Pero sí les quiero dar esa recomendación, ¿sale? Jamás dejen solo a su paciente porque de ahí es donde yacen los accidentes, las quemaduras. Y afortunadamente a mí nunca me pasó, pero sí me tocó ver casos de pacientes con quemaduras por compresa y pues la verdad sí es algo feo, ¿no? El tipo de quemadura que se genera. No encontré fotos, si no les hubiera puesto una, pero pues ojalá igual nunca les pase. Tienen que ser precavidos y no dejar ahí al paciente que pues los 15 20 minutos de compresa sin que ustedes estén al tanto de cómo está sintiendo él o el estado de la piel. Continuamos. Indicación para la aplicación de las compresas húmedo-calientes. Ya les di las contraindicaciones, ya les di las precauciones, pero estos son los casos en los que ustedes pueden aplicar la compresa o para lo que está recomendado aplicar la compresa. El primero es la reducción del espasmo muscular. Ojo aquí, también les quería comentar esto. Muchas veces los pacientes les pueden llegar a decir, es que me duele aquí, de seguro tengo una contractura, etcétera, ¿no? Muchas veces cuando están en una posición incorrecta durante un tiempo prolongado, el cuerpo humano lo que genera es un espasmo muscular. El espasmo muscular es la contracción del músculo, pero es momentánea, es como una respuesta de protección, por así decirlo, para que el músculo a lo mejor no siga en esa posición o para evitar que el músculo se tense demasiado y se pueda llegar a lesionar. Entonces, tienen que saber diferenciar entre una contractura muscular y un espasmo muscular. ¿Por qué? La contractura muscular generalmente se genera por una posición incómoda, incorrecta o poco ergonómica, pero durante un tiempo prolongado. Un ejemplo, no sé, los que están en la computadora, ¿no? Que han pasado meses o incluso años trabajando en una posición incorrecta, suelen generar contracturas musculares. Ya es algo crónico, algo prolongado. Un espasmo muscular se genera, se puede decir que inmediatamente, ¿no? Al instante. Les puede pasar igual cuando realizan alguna actividad sin realizar calentamiento, que a lo mejor van al gimnasio y quieren levantar peso de más, etcétera, ¿no? Se les genera un espasmo. Entonces tienen que aprender a diferenciar cuando hay una contractura muscular y cuando es un espasmo. ¿Por qué? Porque la contractura muscular se aborda de diferente manera.
O sea, no se va a quitar una contractura simplemente con la compresa, ya le tienen que meter ahí mucho más cosas. Ultrasonido, masaje, liberación, etcétera, ¿no? Ya son diferentes técnicas, pero el espasmo muscular pues se puede reducir con la simple compresa, porque pues es algo que acaba de pasar, es algo agudo, por así decirlo. Otra indicación es que les va a generar relajación muscular, va a facilitar el estiramiento y la flexibilidad del colágeno. Cuando ustedes quieran realizar algún tipo de estiramiento para, por ejemplo, ahí en una contractura, entonces sí aplican la compresa, pero pues solo la aplican durante, no sé, 10 minutitos y ya de ahí ustedes van a empezar a hacer el estiramiento muscular para hacer que esa contractura desaparezca o disminuya y para la flexibilidad del colágeno. De igual manera, la compresa es recomendada cuando quieren liberar cicatrices. Si han notado o han visto algún tipo de cicatriz hipertrófica, van a darse cuenta que la piel está muy tensa o muy rígida. Esto quiere decir que el colágeno se encuentra pues alterado, hay una acumulación de colágeno excesiva, etcétera, y eso es lo que genera la rigidez de la cicatriz y por eso se encuentra adherida. Entonces, ustedes al aplicar la compresa van a hacer que el colágeno tenga flexibilidad, al mismo tiempo se relajen los músculos y si ustedes aplican ya un masaje tipo Siriax para la cicatriz, la compresa previa les va a ayudar muchísimo, a ayudar a liberarla. Otra indicación es que genera un efecto analgésico en puntos hipersensibles como la fibromialgia y el síndrome miofacial, ¿ok? Fibromialgia y síndrome miofacial son pues patologías que se generan en el cuerpo humano donde se siente dolor en varias zonas del cuerpo. O sea, no es como que solo me duele aquí el trapecio o como que solo me duele la espalda, sino que ya hay dolor en varias zonas del cuerpo, o por así decirlo, en el cuerpo completo. Entonces se pueden aplicar las compresas y les van a generar un efecto analgésico. Ojo, la fibromialgia se la van a llegar a topar alguna vez, ya sea el término o la patología como tal, alguna vez la van a atender. La fibromialgia es idiopática, no tiene una causa que la genere como tal o se desconoce la causa. Entonces, esto es un problema para nosotros porque nosotros al no conocer la causa de esta patología, pues no sabemos exactamente dónde atacar o qué hacer para que los síntomas desaparezcan por completo. Entonces, lo único que nosotros podemos hacer en este tipo de patologías es tratar pues los síntomas, en este caso pues el dolor. Para eso aplicamos la compresa y generamos un efecto analgésico. Sin embargo, pues esto va a ser momentáneo porque como tal con la compresa no van a curar o no van a tratar la fibromialgia como tal, sino que simplemente van a tratar pues o disminuir un poco su dolor. Y por último, son de especial utilidad frente al abordaje del paciente con dolor crónico de origen osteomioarticular. ¿Qué quiere decir esto? Los adultos mayores, pues sí es muy recomendable las compresas, les ayudan mucho. Sin embargo, pues hay que tener las ciertas precauciones que ya les había mencionado. ¿A qué me refiero con origen osteomioarticular? Pues que es un dolor ya sea articular, ya sea de la musculatura, ya sea de la eh, dolor óseo como tal, etcétera, ¿no? O sea, un ejemplo, el famoso dolor de las rodillas, el famoso dolor del hombro, etcétera. Las compresas les van a ayudar a tratar este tipo de dolor, les van a causar un efecto analgésico de igual manera, relajar la musculatura, etcétera. Es muy recomendada en este tipo de pacientes, pero obviamente eh, con sus precauciones debidas que ya mencionamos en la clase anterior. ¿Ya se aburrieron? Bueno, No, no, no. No, no estamos escuchando. No, no, siguen ahí. no. Puro ¿Qué poner hacer? atención. Ok. ¿Hasta ahorita alguna duda? Profe, No, la, Mande. la comprensa no reduce el dolor del ácido láctico. Ahorita vamos para allá, lo del ácido láctico, ¿sale? Igual sí les iba a comentar eso. Pero
Pues aguántame, porque sí son varias diapos. Denme chance, denme chance un minutito. Voy a tomar agua porque ya se me está resecando mi garganta de tanto hablar. Ya me voy a ir. 2 minutitos. Trabajo. ¿Ya se va? Ah, no, un rato. Es que entro a las 8 y me tengo que ir a las 7, pero espero. Falta. No, sí, ya. Ahorita, rapidito. Carajo, Doc, ¿para qué tiene tantas familias que mantener, pues? Chulo, mi padre. Ya ven, pues. Chingada. Nos hicieron guapos, pero pobres. Se la vive trabajando todo el día, no manches. Ya ves. Dice que no es Dios para perdonar. Ay, ustedes de veras. Si no es yo. Dale. Continuamos. Entonces, aplicación de la parafina. ¿Qué es la parafina? A lo mejor alguno de ustedes ya la llegó a ver o ya tiene una idea de qué es la parafina, pero se puede como confundir que la parafina es como la cera de las velas, de las veladoras, ¿no? Pero no, la parafina es una mezcla de alcanos, específicamente el alcano que se utiliza se llama osoquerita, ¿ok? Si les preguntan de qué está compuesta la parafina, pues de un alcano llamado osoquerita, ¿sale? Ese se encuentra en la naturaleza y en los residuos de la destilación del petróleo. La parafina se utiliza en la fisioterapia y esta debe de ser blanca, inodora, insípida y sólida. ¿Por qué estas características? Para empezar debe ser blanca porque algunos spa o otros lugares donde utilicen este tipo de tratamiento de parafina, he visto que utilizan parafinas de colores, roja, azul, verde, no sé, de otro tipo de colores. Nosotros debemos utilizar blanca porque como estamos sumergiendo a distintos pacientes, va a llegar un punto en que la parafina se va a ensuciar. Si nosotros utilizamos parafina de colores, no nos vamos a dar cuenta cuando la parafina ya llega a un punto en que tiene que ser cambiada. Entonces, por eso la recomendación es que la parafina terapéutica o la que nosotros fisios utilicemos debe de ser siempre blanca. Esta es otra cosa, no debe tener olor, ¿sale? Igual en los spa, en los centros de relajación, etcétera, pues utilizan ciertas parafinas con algún aroma específico, pero para nosotros no debe de tener olor, obviamente debe ser insípida y debe de ser sólida. La van a encontrar en estos paquetitos, ¿ok? La van a meter aquí a este aparatito que se llama parafinero para que empiece a derretirse, pero la deben de comprar siempre sólida. Profe, una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, ¿en la parafina se usa la misma para diferentes pacientes? Sí, ahí voy a eso ¿Sí? también. Ok. Sí. Ok. Es que creí que debería de ser de uso personal, pero ok, espero entonces Ahí vamos con eso. También es algo complicado, pero ahí vamos, ¿ok? Aplicación. Se emplea con puntos de fusión de 51.7 grados hasta 54.5 grados centígrados. Este se pone en un recipiente con termostato que le permite mantener su temperatura fija. Punto de fusión se refiere al punto en que la parafina pasa de su estado sólido al estado líquido, ¿ok? Para que llegue a ese punto debe de estar entre esta temperatura. Este sí es comúnmente llamado parafinero, ya depende de la marca. Aquí se llama Parabat, pero es por la marca de parafinero, ¿no? La parafina puede aplicarse a las temperaturas referidas sobre la piel sin producir quemaduras debido a que su conductividad y su calor específico son bajos comparados con el agua. Ahora, aquí viene la diferencia de por qué la parafina no es cera de veladora. Pues al ser de osoquerita, su conductividad de la parafina nos va a ayudar a que traspase calor sin que se genere algún tipo de lesión en la piel. Al contrario del agua, que si ustedes metieran su mano en agua a 54 grados centígrados, pues obviamente les va a quemar, les va a arder.
pero pues la parafina, al ser de este tipo de material, y por tener ese tipo de conductividad tan buena, pues no nos va a generar ningún tipo de daño, al contrario, nos está pasando el calor sin que nosotros tengamos algún tipo de lesión o de quemadura. Se mantiene líquida bastante tiempo y se caracteriza por una gran plasticidad sobre la superficie cutánea, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener la ventaja que a la hora de retirarla, la parafina va a salir completa y en un solo molde y no se va a fragmentar, por lo que se puede aprovechar mejor. ¿A qué me refiero esto? Van a llegar a escuchar también el término guante de parafina, ¿ok? ¿Por qué? Vamos a meter las manos. Ahorita vemos los métodos de aplicación. Vamos a meter las manos, se va a utilizar durante el tiempo referido y al momento de quitarlo, ¡fum!, va a salir el guantecito limpio, por así decirlo. No es que tengan que estar quitando cachito por cachito, como si fuera, no sé, el pegamento. No sé si han llegado a ver o si alguna vez ustedes se pusieron ahí el resistol en la mano y se estaban quitando cachito por cachito, ¿no? Aquí no, con la parafina, esa es su ventaja, que como tiene gran plasticidad y se adhiere bien a la superficie cutánea, al momento de retirarla va a salir limpia como un guante de parafina. Y entonces, vamos con los métodos de la aplicación de la parafina. Vamos a tener tres métodos, ¿sale? Método de inmersión mantenida y el método de pincelada o de brocha. Entonces, método de inmersión, pues vamos a sumergir la mano, y el método de brocha, pues ya vamos a utilizar este instrumento para nosotros dar pinceladas ahí en la zona que vamos a aplicar. Método de inmersión, que es el primero. Se introduce la zona a tratar entre 6 y 12 veces. También se puede decir esto, que vamos a aplicar de 6 a 12 capas. Luego se recubre con una bolsa de plástico y después por una tela de 10 a 20 minutos. Ojo, para que la parafina salga bien como guante, se tiene que poner sobre una bolsa o se tiene que poner sobre un plástico. De ahí se envuelve con una toalla o con algún guantecito de tela como esos que se utilizan eh, en la cocina para que no se quemen al sacar algo del horno. Y se deja ahí al paciente durante 10-20 minutos. ¿Qué va a pasar? El paciente obviamente va a sentir caliente al principio, pero como les decía, por, por el tipo de material de que está hecho la parafina, ustedes corren menos riesgo de que el paciente se llegue a quemar. Entonces le pueden dejar ahí los 10-20 minutos. ¿Por qué? Porque la parafina va a empezar a perder calor. Entonces no van a tener mucho riesgo de generar algún tipo de quemadura. Sí va a existir el riesgo, pero pues ya depende mucho, ¿no? del tipo de piel. Entonces, por eso es muy recomendable utilizar la parafina, porque la pueden dejar ahí sin que ustedes estén pues revisando como en la compresa, ¿no? Durante ciertos transcursos de tiempo. Posee la desventaja del riesgo de contaminación del resto de la parafina una vez que el paciente introduce el miembro a tratar. Aquí está la respuesta de la pregunta de Chris. Sí, sí se utiliza la misma parafina. ¿Por qué? Está muy caro estar comprando parafina para cada paciente, que sería lo ideal, que cada paciente pues utilice su propia parafina, etcétera, pero pues es algo cara. Sinceramente no recuerdo ahorita en qué precio esté, pero pues ahí tengo vagos recuerdos y no está como que tan económica como para estar cambiando de parafina por cada aplicación, ¿no? Entonces, nosotros quitamos la parafina, quitamos el guante de parafina y lo vamos a introducir de nuevo al parafinero para que se derrita. Si es algo poco higiénico, sin embargo, para esto hay ciertas restricciones, ¿no? Obviamente se le indica al paciente, tiene que venir con las uñas cortadas, tiene que venir sin esmalte, sin nada en las uñas. En el caso de las mujeres, antes de introducir la mano, se tiene que lavar bien con agua, jabón, alcohol, etcétera, ¿no? Pero pues aún así, o sea, corres el riesgo de contaminarla. Pero para eso les decía, se tiene que utilizar la parafina blanca para que ustedes noten cuando ya llegaron a un punto en que la parafina pues ya pasó de blanca a amarillita, entonces ya se tiene que cambiar y lavar el parafinero.
Durante la inmersión no se debe movilizar el segmento para evitar la fractura de la capa de parafina. Esto igual me encantaría hacerlo con ustedes en la práctica para que lo sintieran o percibieran de cómo se tiene que hacer, pero pues así de rápido les digo, se tiene que colocar el paciente no con los dedos extendidos, ni con la muñeca, ni con los dedos abiertos, tiene que ser en una forma neutra y tienen que sumergir. Obviamente se sumergen, esperan un poco a que la parafina se enfríe, sumergen de nuevo hasta que hagan sus 6 o 12 capas y no tienen que mover, o sea, el paciente no tiene que estar haciendo esto para evitar que el guante de parafina se rompa. Y continuamos con el siguiente método. Este fue el primero, ¿sale? Método de inmersión. Vamos con el segundo método de inmersión mantenida. Este es menos recomendado y lo van a utilizar en menos ocasiones. Ahorita van a ver por qué. Se realizan 3 a 4 inmersiones y luego se introduce el miembro de la parafina durante 20 minutos. No sé por qué se tenga que hacer así o por qué se considere como un método, pero pues está ahí en las bibliografías, el método de inmersión mantenida. Sin embargo, con el simple hecho de ver que se mantiene 20 minutos es muy incómodo. ¿Por qué? Ustedes si llegan a tocar adentro del parafinero, pues obviamente va a estar caliente. Entonces, ¿qué va a pasar? Es muy incómodo para el paciente estarlo manteniendo ahí 20 minutos sin que toque, o sea, que esté flotando prácticamente su mano. Entonces, este método es muy poco recomendable por los riesgos y molestias que va a tener el paciente y pues obviamente menor tolerancia. Como les dije en el primer método, el calor se va a ir perdiendo continuamente. Sin embargo, nosotros al introducir por 20 minutos la mano en la parafina, pues el calor va a ser constante. Incluso puede que se lleguen a derretir las 3 o 4 capas y ya van a tener la parafina pues tocando prácticamente directo a la piel, ¿no? La parafina líquida. Entonces es la menos utilizada y la menos recomendada, pero pues le digo, ahí en las bibliografías puede que la lleguen a encontrar todavía. A lo mejor era de los métodos pues más antiguitos que se utilizaban, ¿no? Pero bueno, se los comento de todas maneras. Este produce una elevación significativa de la temperatura en las estructuras pequeñas de las articulaciones de manos y pies. Ojo, aquí quiero hacer algo. Quiero comentarles algo también. Si ya de por sí, pues es algo, ¿cómo se dice la palabra? Se me fue. Pues es Una algo cuestión de sucio. higiene, ¿no? Ándale, no me acuerdo qué iba a decir. Antihigiene. Pues es sucio, es antihigiénico, ándale. El hecho de que se tenga que estar regresando la parafina, aún así, aunque se laven, aunque se pongan jabón, aunque se pongan alcohol, etcétera, aún así es algo antihigiénico. Ahora imagínense utilizarlo en pies y aún así regresar la parafina. Obviamente, yo les digo, no vayan a hacer esto. Si lo tienen que aplicar en pie, no regresen pues la parafina, ¿no? Al parafinero. Y pues yo les recomendaría mejor optar por otro tipo de tratamiento térmico si van a tratar el pie. No es por hablar mal de nadie, pero yo noté por ahí, por ejemplo, en la escuela, que hay una foto rondando por ahí en que creo que una compañera está metiendo el pie a la parafina. No sé si se puso una bolsa, no sé si lo metió directo, etcétera, pero al menos yo no lo recomendaría, pues por lo mismo de la higiene. Aún así, se laven los pies bien, pues siempre va a existir el riesgo de contaminar con algún tipo de bacteria o microbio, ¿no? La otra parafina. Entonces, yo les diría, para empezar, si lo tienen que hacer, ni modo, háganlo, pero ya no regresen la parafina al recipiente. Y si ustedes tienen otro tipo de alternativa para poner calor en el pie, mejor utilicen el otro método. Ya si de plano no tienen más que parafina, pues ni modo, utilícenla, pero pues aún así, ¿no? Se va a contaminar porque pues al momento si lo utilizan, por ejemplo, con brochita,
pues están metiendo la brochita, sacándola, etcétera, y pues se va a llegar a contaminar en algún momento. Entonces, tengan esta consideración. Si pueden, mejor no lo utilicen, pero si ya no les queda de otra, pues tomen sus precauciones. Hay que apurarnos porque el doc ya se nos va. Entonces, el último, método de pincelada o brocha. Con una brocha, como ya vimos aquí en la imagen, con una brocha se aplica alrededor de 10 capas durante el mismo periodo. Luego hay que tapar toda la zona de tratamiento para que se mantenga la temperatura durante el tiempo de tratamiento. Igual se le coloca una bolsita de plástico y después se le coloca una toallita o alguna tela, ¿no? Para que se esté manteniendo ahí el calorcito. Entonces, órale, se activó mi cel. Entonces, este es el método de pincelada o brocha, ¿sale? Por ejemplo, aquí, ahí está el claro ejemplo de lo que no deberían de hacer. El tipo de aplicación en brocha es muy recomendable, por ejemplo, si quieren aplicarlo en un músculo o en una zona específica, como la espalda, como, no sé, en cuádriceps, etcétera, ¿no? Porque pues obviamente no pueden estar metiendo pues esas zonas ahí al parafinero y no le van a rociar la parafina directa del parafinero. Entonces para eso se utiliza la brocha o pincelada. Que ojo, les he estado mencionando lo de la mano y lo del pie, que no deberían de hacer, pero les he estado mencionando lo de la mano, pero no quiere decir que la parafina sea exclusiva, ¿ok? Se puede aplicar parafina en diferentes segmentos del cuerpo. Sin embargo, pues más que nada la van a utilizar para esto. Les decía lo del cuádriceps y lo de la espalda, pero pues ahí siempre está la alternativa de colocar una compresa, es mucho mejor. Sin embargo, en la mano siempre va a ser mucho mejor aplicar parafina. Recomendaciones, ya les había dicho, antes de la aplicación deben lavarse la zona con agua, jabón y luego aplicar alcohol para evitar contaminar en el caso de la mano. Porque aquí ya les dije esto, no me lo vayan a hacer, por favor. Y si sí, no les digan que yo les enseñé. Por la velocidad a la que la parafina se enfría y pasa nuevamente a su estado sólido, el profesional que la aplica debe de ser muy hábil para aprovechar su tiempo y tener un mayor rendimiento. ¿A qué me refiero con esto? Deben de saber meter bien la mano, sacarla y dejar que la capa pues se endurezca para volver a meterla. Si ustedes lo hacen pues rápido y no tienen práctica y el paciente ya abrió los dedos, pues entonces el tratamiento no va a ser óptimo, no lo van a poder aprovechar los beneficios de la parafina. Así que deben de tener pues ya esa práctica, ¿no? Y esa paciencia también para estar sumergiendo al paciente. De igual manera, si quieren aplicarlo con brocha, pues deben de ser rápidos porque con la brocha pues se va a secar mucho más rápido la parafina y puede que en algunas zonas apliquen menos, en otras más, etcétera, ¿no? Pero pues esto ya lo van a ir aprendiendo conforme sus prácticas y su experiencia, ¿ok? Indicaciones para la parafina. Contracturas, rigidez periarticular y localizada, ¿ok? Acortamiento en tejidos articulares o periarticulares, rigidez matinal. Aquí se me olvidó ya qué significaba esto, investigué, pero ahorita les digo, a ver si me acuerdo ahorita, lo de matinal. Y que genera una apertura circulatoria en la piel y aporta oxígeno y nutrientes que son elementos indispensables para tener una piel joven, ¿ok? Se van a dar cuenta también cuando hagamos la práctica, se van a dar cuenta de que la piel les va a quedar bien, bien suavecita y muchos pacientes a veces también prefieren este tipo de aplicación por lo mismo, ¿no? Se quedan con eso de que, ay, me retiraron la parafina y la piel me quedó como que humectada, me quedó suavecita, etcétera. Muchas veces también se dejan llevar por eso. Pero pues como tal sí es un beneficio que sí le está aportando oxígeno y nutrientes a la zona en la que se está aplicando. Ya de ahí los otros tipos de efectos terapéuticos pues son los mismos que los diferentes
tratamientos de termoterapia. O sea, el calor siempre va a tener los mismos efectos, ¿no? Ya en caso de que pues sean de algún tipo de material o algún tipo de aplicación específica, es que ya van a variar y ya van a ser especiales los efectos, pero pues en general todos los tratamientos de termoterapia de calor pues van a tener los mismos beneficios en general. Ya vamos a acabar, vamos con crioterapia. Ay no, sí falta un poquito. Vámonos rápido. Crioterapia. ¿Hasta aquí Antes alguna duda? Antes de pasar a otro Sí. tema, quisiera yo nada más hacer el comentario. Ujú. En lo particular nunca he visto que se solicite el tratamiento de los 20 minutos continuo, pero sí me ha tocado tratamiento de 3 o 4 inmersiones, por lo regular 4, de 5 minutos en artritis reumatoide en pacientes adultos. Ujú. 5 minutos, y con precaución se toma también un palo o un gancho, se puede decir, enredar una toalla y se le pone de soporte para ayudarle a que la mano tenga mayor estabilidad y no toque los bordes, que es a donde se pudiera quemar. Quemar. 5 minutos, se le retira, descansa otros 5 y así sucesivamente, de 3 a 4 inmersiones para completar los 20 minutos. En lo que comentaba de la rigidez matutina, también va junto con el padecimiento de artritis. Por lo regular, esos pacientes en las mañanas, después de un periodo largo de inactividad, las articulaciones se tensan, se quedan rígidas y después, aproximadamente en la primera hora de que se reactivan, se despiertan, empiezan a movilizarse y empieza a disminuir la rigidez. Perfecto. Ahí está, ya nos dio, o bueno, ya nos aclaró algunas dudas que teníamos, don Fer. Yo la verdad nunca he visto ni he utilizado lo de ¿cómo era? Inmersión mantenida, ¿sale? Yo no la he utilizado, yo lo que utilizo es la de las capas, envuelvo y dejo al paciente ahí sus 15, 20 minutitos. Pero pues ya nos aclaró de cómo se podría evitar eso de la incomodidad del paciente, ¿no? De mantener tanto tiempo o de evitar que se pueda llegar a quemar. Entonces, vamos con crioterapia. Vamos a apurarnos. Doc, ¿sí está bien de tiempo? Tenemos 10 minutos, yo creo que se acabó. No, porque tengo que viajar y ya me faltan 5, si no, no llego. Pero igual está Eh, grabando la Igual clase, ¿no, la profe? estoy grabando, la voy a subir al canal de YouTube, ¿sale? Para que puedan Sí, checar ahí. Ok, entonces cuando se tenga que ir, pues ya nomás cuelga y ahí nos vemos a la siguiente. Entonces, continuamos. Crioterapia. Pues este se refiere al conjunto de procedimientos que utilizan el frío en la terapeuta médica o con fines terapéuticos, ¿sale? Pues es lo contrario de termo, crío va a utilizar frío, termo va a utilizar calor, ¿ok? Emplea diversos sistemas y tienen como objetivo la reducción de la temperatura del organismo. Efectos biológicos de la crioterapia. Ojo, aquí ya no va a ser como que tan específico, porque pues como tal su tema era de termodinámica, que era sobre calor, pues, pero pues igual les voy a dar un poquito de introducción de crío, ¿no? Aunque si dicen, no, es que nos explicó más de termo, ¿por qué de crío no? Bueno, pues es que es muy extenso el tema de crioterapia, pero pues como tal no nos alcanzaría una sola clase, ¿no? Para verlo. Entonces, si más adelante ustedes lo ven en su clase de agentes terapéuticos o de agentes físicos, pues ya van a tener una noción de qué es la crioterapia. Sin embargo, ahí es donde ustedes van a pues, saberlo ya más a fondo. Entonces, los efectos biológicos de la crioterapia. La vasoconstricción, ¿ok? Ese es el principal. Se produce por una excitación y una retroalimentación de los neuroreceptores o también llamados termorreceptores sensitivos, los cuales a través de mecanismos reflejos medulares y señales del centro vasomotor del hipotálamo van a inducir señales eferentes del sistema simpático y estimulan la contracción de la musculatura.
Si tienen dudas con el término eferente y aferente, aferente con A significa que, todo feo, significa que el cuerpo está enviando señales, ¿ok? Hacia arriba, tengan esto en cuenta como hacia arriba. Y cuando es eferente con E, quiere decir que el cuerpo ya está enviando respuestas como tal. O sea, primero tenemos aquí las señales que a lo mejor percibimos de nuestro entorno aferentes, se envían, se traducen, y después se envían señales o respuestas eferentes, ¿ok? Entonces aquí el centro vasomotor del hipotálamo va a inducir a señales eferentes, ya directamente pues al músculo o a la zona donde se está generando la vasoconstricción para que se genere la contracción de la musculatura. Chin, esto era GIF, no sé por qué no se pone. Pero bueno, efectos biológicos, continuamos. Este mecanismo de vasoconstricción es mediado por la epinefrina y la norepinefrina, que son sus mediadores químicos que van a aparecer o que van a generar la vasoconstricción, ¿ok? Al contrario de la vasodilatación o de una inflamación que es la serotonina y la histamina. Aquí va a ser la epinefrina y la norepinefrina que van a generar la vasoconstricción. Esta se hace máxima cuando la temperatura de la piel alcanza los 10 grados centígrados, ¿ok? Van a alcanzar su vasoconstricción máxima a esa temperatura. Y si se continúa con la exposición y se sigue descendiendo la temperatura, entonces comienza una vasodilatación refleja. Ojo, deben de tener mucho cuidado con esto. Un ejemplo, ustedes van a tratar una lesión aguda, algún golpe, algún esguince, etcétera, ¿no? Es agudo, se acaba de generar. Ustedes van a poner siempre el hielo. ¿Por qué? Porque se está generando una inflamación con el golpe crónico. Entonces, como hay una inflamación, pues hay una vasodilatación. ¿Qué quieren hacer ustedes? Colocar hielo para que esa inflamación disminuya o se controle, para que esa vasodilatación disminuya o se controle, generando una vasoconstricción. Pero si ustedes se exceden de la temperatura y del tiempo, el cuerpo lo va a tomar como pues un efecto ya de riesgo. Entonces va a generar una vasodilatación refleja. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos aquí que es una arteria, un vasito capilar, se está generando una vasoconstricción, pero ustedes ya le están dando o le están generando pues mucha disminución, por así decirlo, de la temperatura, ¿no? El tiempo es muy prolongado, entonces el cuerpo lo va a tomar como algo de riesgo y ¿qué va a generar? ¡Pum! Que se dé una vasodilatación refleja. Esto nos va a ayudar muy poco, o bueno, al contrario, nos va a afectar en caso de que estén tratando una lesión aguda. Por ejemplo, si ven que se esguinza no sé, su mamá, su papá, su hermana, hermano, se esguinza y ustedes dicen, bueno, te voy a colocar hielo para disminuir esa inflamación, pero ustedes lo colocan directamente o durante, no sé, media hora, el cuerpo lo va a tomar como una señal de riesgo y va a generar esta vasodilatación y al contrario de ayudarlo van a generar que esa inflamación aumente y se genere mucho más daño. Entonces deben de tener en cuenta esto. Ahorita les voy a decir lo del tiempo y lo de la temperatura, pero deben de tener en cuenta siempre esto, ¿sale? Que pueden llegar a generar una vasodilatación refleja, la cual es perjudicial para su lesión que ustedes estén tratando. Disminución del dolor, ¿ok? Con la aplicación de crío. Ay, me duele mi cuello. Ok. La aplicación del frío produce una disminución de la transmisión del dolor en el área, ya sea en el área que estén aplicando, tobillo, rodilla, algún músculo específico. Hay una disminución de la velocidad de conducción de los nervios periféricos y una reducción o bloqueo de la actividad simpática y de ahí su efecto analgésico, ¿ok? Entonces, la disminución del dolor se genera por esto,
por la disminución de la conducción de los nervios periféricos. Al momento de que ustedes tienen dolor, pues los nervios están mandando señales aferentes de que pues hay una zona lesionada, etcétera. ¿Ustedes qué generan con el frío? Que esa velocidad, por así decirlo, esa velocidad de conducción nerviosa disminuya, entonces su cuerpo lo va a tomar como que pues es menos dolor o que el dolor se está disminuyendo porque la velocidad de igual manera está siendo disminuida. Ya se conoce que una temperatura por debajo de los 9 grados centígrados detiene la conducción nerviosa y un descenso a 5 grados conlleva a una parálisis del nervio periférico. Ojo, entonces, les dije que la mayor vasoconstricción se va a dar a 10 grados centígrados. Abajo de los 9 grados centígrados se detiene la conducción nerviosa. ¿Qué va a pasar aquí? Pues van a disminuir o van a adormitar, por así decirlo, ese dolor, ¿ok? Lo van a bloquear completamente porque ya se detuvo la conducción nerviosa. Pero si ustedes se pasan de 5 grados centígrados, ya se va a generar vasodilatación refleja porque su cuerpo se va a dar cuenta que hay una parálisis del nervio periférico. Su cuerpo, al notar que ya hay una parálisis del nervio periférico, manda esa vasodilatación refleja como respuesta protectora, por así decirlo. Entonces deben de tener en cuenta estos grados, ¿ok? 10 grados alcanzan su máxima vasoconstricción. 9 grados ustedes van a generar una anestesia local, se puede decir que perfecta, pues porque ya no hay una conducción nerviosa, ya está detenida, pero debe de tener mucho cuidado porque si ya llegan a esos 5 grados o menos, va a haber una parálisis del nervio y eso les va a generar una respuesta protectora llamada vasodilatación refleja, ¿ok? Disminución del dolor, continuamos. Los mecanismos de disminución del dolor por el frío se explican por diferentes fenómenos. Primero, hay anestesia de las fibras nerviosas nociceptivas y terminaciones libres. Ya les había mencionado lo de los 9 grados centígrados. Disminución de la liberación de mediadores químicos de la inflamación y del dolor. Es la histamina, creo que la prostaglandina y la serotonina, me parece, que son los mediadores de la inflamación. Disculpen si no son esos, ya no me acuerdo muy bien, pero tengo ahí en la mente que son esos, ¿ok? Como se están disminuyendo, pues es lo que les decía, al aplicar ustedes frío o hielo en una lesión aguda, pues van a hacer que esa inflamación disminuya y por ende, pues también van a controlar un poco ese dolor. Inhibición del arco reflejo que mantiene el espasmo muscular causado por el dolor, ¿ok? Y por último, influencia a través del mecanismo de la puerta de entrada o gate control. Esta también la van a llegar a escuchar cuando vean temas de electroterapia, la teoría de la compuerta, la famosa teoría de la compuerta. Esta así de rápido se las explico. Tenemos varias fibras nerviosas, por así decirlo, o varias vías nerviosas que nos están mandando las señales. Hay vías que son más rápidas y otras que son más lentas. ¿Qué va a pasar? Aquí mejor con esto. Tenemos las fibras tipo C, que son las del dolor. Estas nos van a enviar dolor a la médula espinal y nos está diciendo que hay un daño. ¿Qué va a pasar? La teoría de la compuerta nos dice que si nosotros estimulamos otro tipo de fibras que son más rápidas, entonces nos van a bloquear las fibras del dolor o van a hacer que las fibras que están mandando, perdón, las vías que están mandando esa señal de dolor se encuentren bloqueadas. Prácticamente se va a generar esto, se va a cerrar esa compuerta. ¿Por qué? Porque como nosotros estamos estimulando a las fibras nerviosas de mayor velocidad, entonces no le damos chance a las fibras más lentas que manden sus estímulos dolorosos. Esa es la famosa teoría de la compuerta que van a llegar a ver también en temas de electroterapia, ¿ok? Gate control o teoría de la compuerta.
Contraindicaciones para la aplicación de la crioterapia. Presencia de isquemia, o sea que ustedes noten que ya no hay flujo sanguíneo, o que ya no está pasando ahí la circulación sanguínea. Si ustedes notan eso, está contraindicado aplicar la crioterapia, ¿ok? Síndrome de Raynaud. Ahorita les enseño la foto del síndrome de Raynaud y continuamos. En caso de anestesia o hipoestesia cutánea, si el paciente refiere que ya no tiene ningún tipo de sensación, ni siquiera del frío, entonces, o que tiene alguna alteración de la sensibilidad, entonces está contraindicado aplicar el frío ahí, ¿ok? Pacientes con alergia al frío, que les cause algún tipo de irritación en la piel y lesiones de la piel, ya sea infecciosas o a consecuencia de enfermedades crónicas. Ante respuestas tensionales generadas por el frío, ¿sale? Que a lo mejor les genera una hipotensión cuando entran en contacto con el frío, entonces también para estas personas está contraindicada. Y este es el síndrome de Raynaud. ¿Ok? Primero, es poco común, la verdad, yo solo lo he visto una vez en una persona, es muy poco común este síndrome, pero es una alteración de la circulación específicamente en manos. Se puede generar en otras zonas, pero a lo mejor un 98% de las ocasiones va a ser en las manos, ¿ok? ¿Qué es lo primero que se va a ver? Que las manos se van a poner blancas, como aquí en la imagen. Esto porque no hay riego sanguíneo en esa zona, ¿ok? Y después de esto se van a poner moradas. Es muy común ya verlas así en moradas. ¿Por qué? Porque esto dura muy poco. Esto les puede durar ciertos minutos, pero es porque ya no hay nada de flujo sanguíneo en esta zona. Automáticamente el cuerpo también lo nota y lo que hace es enviar pues mucho aporte sanguíneo después. Por eso es el color morado o el color azul. Y esto sí ya dura un poquito más, ya les puede durar incluso horas que se esté manteniendo este tipo de coloración en las manos, ¿ok? Pero esto es muy peligroso que se mantenga por mucho tiempo en esta coloración, porque nos está indicando que no hay nada de aporte sanguíneo en esa zona. Y les digo, es muy, pues poco común este síndrome, pero pues ojalá si tienen la oportunidad de verlo algún día, chequen bien todas las especificaciones que les había dicho. Metodología de tratamiento, aquí se repitió, de la crioterapia, ¿ok? Se ha descrito un tiempo de sesión entre 5 a 45 minutos, pero la mayor parte de los autores refieren que la mayor efectividad resulta de 5 a 15 minutos. Ojo aquí, a 45 minutos ya sería más que nada en los baños o inmersiones ya prolongados, pero con una temperatura controlada. Y como les menciono aquí, la mayor efectividad o el mayor efecto que van a generar, el mayor beneficio, va a ser siempre de 5 a 15 minutos. Es un poquito como la termoterapia. En la crioterapia, este rango de minutos o de tiempo va a ser el que mayor efecto beneficioso nos va a dar. Ahora, aquí les quería explicar algo. Contraste de calor-frío. Se recomienda, es recomendable, aquí me equivoqué, pero es recomendable aplicarlo varias veces, 3 minutos de calor y 2 minutos de frío, durante 5 a 10 veces, ¿ok? ¿A qué me refiero con los contrastes de calor-frío? Estos nos van a generar un efecto de bombeo en una inflamación crónica que ya lleva varios meses y no disminuye. Es muy recomendable aplicar este tipo de tratamiento de contraste. ¿Por qué? Porque primero vamos a aplicar 3 minutos de calor que nos va a generar ¿qué? Una vasodilatación, y después vamos a aplicar 2 minutos de frío que nos va a generar una vasoconstricción. Nosotros, al estar haciendo esto continuamente de 5 a 10 veces, nos va a generar un efecto de bombeo y por ende nos va a hacer que esta inflamación crónica pueda llegar a disminuir. Vamos, aplicaciones locales de frío, ya vamos a terminar.
Tenemos primero las bolsas de hielo, compresas frías o compresas de gel, ¿ok? Bolsas de hielo, pues a veces ya venden así las bolsitas, nada más destapan le quitan la tapita, le meten los cubitos de hielo y colocan ahí pues el hielo, ¿no? Su aplicación de crioterapia. Las otras son las compresas frías, que son estas, no sé si las han llegado a notar ustedes o han tenido alguna, que nada más las meten al congelador y ahí las dejan, incluso pues las pueden llegar a ocupar para otro tipo de cosas, como en hieleras, ¿no? Para que se mantenga esa temperatura. O he notado también que en ciertos medicamentos, para que se mantengan a una temperatura fría, lo ponen en una hielerita y le colocan una compresa fría de estas y ya se mantiene una temperatura constante. ¿Alguien quiere decir algo? Es que escuché que abrieron su micrófono, pero bueno, continuamos, ya vamos a acabar. Y por último, las compresas de gel, que como ya les había dicho, pues estas se pueden ocupar tanto para calor como frío, pero estas pues las meten al congelador, el gel se congela, las sacan, las envuelven en una toallita y las colocan, ¿ok? Aquí dos métodos de aplicación, el criomasaje, debería ir junto, y la criocinesioterapia, criomasaje. Esto se da o lo pueden aplicar, por ejemplo, en deportistas que hacen una actividad rápida, por ejemplo, los corredores, ¿no? O los de los maratones, ¿no? No recuerdo cómo se llama, que terminan de correr o terminan su participación, se acuestan ahí en la camilla y le empiezan a hacer el masaje con la bolsa de hielo. Le empiezan a pasar por todo el músculo de los miembros inferiores, los músculos de los miembros inferiores, la bolsa de hielo para generarle un masaje, pero al mismo tiempo, pues la sensación térmica del frío. Este se debe de aplicar siempre, ¿cómo decirles? Se debe de aplicar siempre, pues en dirección a las fibras musculares, ¿no? Pero siempre de abajo hacia arriba o de distal a proximal, que también es otro término que van a llegar a utilizar, siempre de abajo hacia arriba. Imaginemos que este es el isquiotibiales, ¿sale? Entonces ustedes van a aplicar su masaje así, nunca lo van a aplicar transversalmente, siempre lo van a hacer en dirección de las fibras musculares y siempre de distal a proximal, sale de abajo hacia arriba. Y tenemos la criocinesioterapia. Esto se refiere a que nosotros vamos a aplicar el hielo, vamos a aplicar unas pasadas de hielo aproximadamente durante 30 segundos, un ejemplo igual en isquiotibiales, pero después de eso vamos a poner al paciente a que haga movilizaciones durante 3 a 5 minutos. Esta es la criocinesioterapia, ¿ok? Primero le aplican ahí 30 segunditos de frío, después le ponen al paciente a hacer su movilización dependiendo del músculo donde la apliquen. En este caso, como es isquiotibiales, pues hacer de 3 a 5 minutos de movilizaciones de flexión de rodilla. Continuamos. El spray en hielo. El spray en hielo es una aplicación de cloruro de etilo que está a muy bajas temperaturas. Este se encuentra de 20 a 30 grados centígrados, menos 20, perdón, a menos 30 grados centígrados sobre la piel. Este es muy común que lo lleguen a aplicar los terapeutas deportivos. Alguno de ustedes a lo mejor ya lo vio en los futbolistas que les aplican el spray en hielo cuando los están tratando. Aquí no les recomendaría para uso terapéutico como tal, sí para a lo mejor en algún partido, en algún tipo de deporte. ¿Por qué? Porque este nos causa una analgesia, sí es muy rápida, pero dura muy poco, nos va a durar solo minutos. Si ustedes lo quieren aplicar, por ejemplo, en un paciente, en una terapia, pues realmente solo lo va a percibir durante 2-3 minutitos y después se va a ir esa sensación. En los futbolistas, en los basquetbolistas, los deportistas pues de alto rendimiento, por así decirlo, cuando sufren algún golpe, pues sí, se le aplica tan y rápidamente los hacen que regresen pues a su actividad. Entonces el spray en gel es cloruro de etilo, ¿ok?
y se encuentra a esta temperatura de menos 20 a menos 30 grados centígrados. Ya vamos a acabar. Aplicaciones sistémicas del frío. Primero tenemos los baños de inmersión en agua fría. El baño de inmersión en agua helada o agua fría es muy útil en pacientes con alteraciones de grandes grupos musculares de miembros inferiores, con espasmos, contracturas o fatiga fácil. ¿Qué quiere decir esto? Esto también es muy común que se aplique, o los jugadores de la NFL que tengan estos tipos de protocolo, ¿ok? Que al terminar su partido hagan una inmersión en agua fría, ya sea de los miembros inferiores nada más, o sea de todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque esta es recomendable para amplios grupos musculares, como les decía, miembros inferiores, cuádriceps, isquiotibiales, etcétera, ¿no? Y pues sería como que más tardado que después de cada partido, no sé, se estén aplicando bolsitas de hielo, criomasaje, etcétera, para que sea en general sistémico. Pues ya nada más se sumergen en el hielo, pero ojo, cómo evitar lo de la vasodilatación refleja y todo eso. Se supone que estas tinas deben de tener un termómetro integrado que les está indicando la temperatura. Entonces eso les hace que pues no se excedan, ¿no? O que la temperatura sea óptima durante un tiempo adecuado. Igual no se van a sumergir ahí media hora, 2 horas, porque si no pues van a generar una isquemia. Simplemente se sumergen durante, no sé, 10, 12 minutos, pero la temperatura se supone que debe estar controlada en las tinas de hielo. Y lo mismo en las aplicaciones sistémicas de frío, ¿ok? Aquí es un protocolo que investigué, en la que ustedes pueden llegar a utilizar. Se va a contar de 3 fases. La primera fase es que el paciente va a permanecer 1 minuto a una temperatura de menos 20 grados centígrados. Segunda fase, el paciente permanece de 1 a 2 minutos a una temperatura de menos 60 grados centígrados. Y la última fase, el paciente permanece de 2 a 3 minutos a una temperatura de menos 10 grados centígrados. Si se fijan, la temperatura es muy baja, pero pues también está controlado el tiempo para que no genere ahí la vasodilatación refleja. ¿Qué quiere decir? Obviamente cuando ustedes ingresen al paciente a la tina de hielo, no quiere decir que automáticamente en 5, 10, 15 segundos el cuerpo humano ya va a estar a esta temperatura, ¿no? No, pues el cuerpo va a tardar en adaptarse, pero es por eso que solo va a ser de 2 a 3 minutos la inmersión, para evitar eso de la vasodilatación refleja o pues algún tipo de daño que se pueda generar en la piel. Respecto a lo que me comentaba Tona de el ácido láctico, ojo, el ácido láctico es una sustancia que se libera, o que se genera, mejor dicho, cuando nosotros realizamos una actividad física a la cual no estamos acostumbrados. El dolor no es generado como tal por el ácido láctico. El ácido láctico es un factor. Sin embargo, el dolor está generado por las microrupturas que tenemos en el músculo. Como les dije, cuando es una actividad física a la cual no estamos acostumbrados, pues esas microrupturas son más grandes o más graves, por así decirlo. Y al mismo tiempo se va a liberar más ácido láctico, y esto en conjunto nos va a generar ese dolor o esa percepción de dolor que nosotros tenemos después del ejercicio. Un ejemplo, cuando ustedes van al gimnasio la primera semana, como ustedes no están acostumbrados a cargar cierto peso, están generando rupturas de las fibras musculares. Esto, si le aumentan el ácido láctico, les está generando ese dolor o esa sensación de, se dice muy, muy vagamente así como embaramiento. No sé si han escuchado también ese término. No es un término clínico ni médico, pero pues así lo van a llegar a escuchar también como embaramiento, ¿ok? Es cuando se sienten todos rígidos, todos tiesos y no se pueden mover. ¿Qué pasa? Después de que ustedes
ya están yendo constantemente al gimnasio o están realizando una actividad física pues de alto rendimiento, por así decirlo, ustedes por medio de la adaptación pues están haciendo que ya no se generen tantas microrupturas. De que va a haber microrupturas sí van a existir, sin embargo, pues como ustedes ya se adaptaron a ese tipo de ejercicio, ya van a ser menos y por ende también la producción del ácido láctico va a ser menos. Pero quiero que tomen en cuenta eso, que el ácido láctico como tal no es el que genera ese dolor o esa sensación, porque si no hubiera microrupturas, ustedes podrían estar llenos de ácido láctico, pero no tendrían ese tipo de sensación dolorosa. Va de la mano las microrupturas con la liberación o la producción del ácido láctico. Por eso es muy común que a los deportistas de alto rendimiento los sumerjan en las tinas de hielo para que se genere una vasoconstricción y esas microrupturas que obviamente se tuvieron que generar ya sea por contusiones, traumatismos o porque la actividad física de plano fue muy brusca, eh, para que esas microrupturas no liberen pues los mediadores que generan la inflamación, simplemente los van a controlar. De que se va a liberar mediadores de inflamación, se van a liberar, sin embargo, al sumergirse en hielo, uno están haciendo que los músculos se contraigan, se genera una vasoconstricción, esas microrupturas eh, pues se tengan una analgesia, por así decirlo, y eviten que se libere los mediadores de la inflamación. Pero pues como les decía, aquí está ya un protocolo que yo investigué, el cual podrían llegar a utilizar si es que se quieren dedicar a la fisioterapia deportiva. Y si no, pues es poco común que a lo mejor a un paciente, no sé, típico, ¿no? De dolor de espalda, no sé, de dolor muscular, que ustedes lo sumerjan en el hielo, ¿no? Tienen otras alternativas, pero ya en pacientes ya deportivos, por así decirlo, pues ya pueden llegar a utilizar este tipo de tratamientos. ¿Ok? Mantener, descartar. Listo. Terminamos. ¿Se durmieron? No, Esta conversación. No, profe, aquí estamos. Sale. Ahora Hola. sí, dudas, preguntas que tengan. ¿El hielo va a funcionar como tipo anestesia? Sí, tiene sus efectos analgésicos, como ya les mencioné, por lo de eh, disminuye la velocidad de la conducción nerviosa o la puede llegar a bloquear completamente. Lo que les había mencionado, sale lo de la teoría de la compuerta. Changos. Sí es analgésico o anestésico, como lo quieran ver, pero debe de estar bien controlado para evitar lo de la llamada respuesta protectora de vasodilatación refleja, ¿sale? Dejar de compartir. Sale. Sí te aclaré tu duda de lo del ácido láctico, Tona. Sí, nada más ya ve que cuando causan la hipertrofia, Ajá. siempre hay dolor en músculos por el ácido láctico y por las rupturas. Ujú. Y yo trabajé de eso cuando tenía como 15, 16 años en instructor Ujú. y mucha gente dejaba de ir por lo mismo, pues, por el dolor, no lo soportaban, dejaban de ir. De la primera semana, pues, es la peor. Si aguantas más de una semana, tu cuerpo se adapta y ya le hiciste. Pero sí, la primera semana es su semana de adaptación. Y pues obviamente, como no están acostumbrados a cargar mucho peso, rompen muchas fibras musculares y eso les genera el dolor. Sangre, sudor y gloria. Exacto. ¿Alguien? ¿Alguna duda? No. en el ¿Seguros? tratamiento de Una. el carpo, el uso de crioterapia está
definido, o más bien está indicado por 20 minutos en el nervio medio. Ahí, ¿cómo funciona? Porque, bueno, se supone que el túnel del carpo es la irritación del nervio medio, ¿no? Y es únicamente bueno, ahí, bueno, no entiendo ahí, ¿cómo sería la parte Sí, terapéutica de la crío? sí, ya sé a dónde va. Pues mire, depende aquí porque esa irritación del nervio, esa compresión del nervio, se da por medio de una bandilla, una cintilla que nos está recubriendo aquí. Ahora, ¿qué va a pasar? La verdad, dependería mucho. Si yo lo quiero utilizar, a lo mejor en un dolor crónico del nervio, quizás sí utilizaría crioterapia. Sin embargo, si yo noto, no recuerdo bien cómo se llama esto, ahorita lo busco. Si yo aplico el frío en esa zona y eso es lo que me está comprimiendo el nervio, ¿qué voy a generar? Vasoconstricción y por ende se va a comprimir mucho más. Ahora, si yo noto que esa zona que me está comprimiendo no, no me va a afectar tanto el nervio como tal, sino que ya disminuyó, por ejemplo, esa compresión, entonces sí aplico frío para bloquear la transmisión nerviosa, por así decirlo, pero yo lo aplicaría dependiendo qué tanto me esté irritando esa compresión. Aguánteme tantito, lo voy a buscar cómo se llama esa zona del carpo. Espérenme. Un momentito. Creo que aquí está. A ver, voy a compartir pantalla de nuevo. Sale para los que no entiendan a lo mejor a lo que se refería Don Fer, se refería a esto, ¿sale? Este es el túnel del carpo. El nervio medio está comprimido, pero está comprimido por el ligamento transverso carpiano o ligamento carpiano transverso. Ahora, aquí yo lo aplicaría dependiendo de algo. Obviamente que si yo aplico frío aquí y esta zona me está generando mucha tensión o mucha presión sobre el nervio, ¿qué voy a generar yo al momento de aplicar el frío? Que hay una vasoconstricción y por ende me puede generar que se comprima más. Sin embargo, cuando el proceso quizá recién está comenzando o si el ligamento carpiano transverso no es el que me está generando al 100% el dolor, a lo mejor fue pues utilizar mucho o en alguna posición incorrecta en la muñeca o al movimientos repetitivos, etcétera, y es lo que me inflamó el nervio. Entonces ahí sí utilizaría yo el frío para bloquear la conducción nerviosa. Sin embargo, si la causa principal y única quizá es que el ligamento carpiano transverso me está comprimiendo el nervio, entonces yo ya optaría por otro tipo de alternativas. Porque si yo le pongo frío, sí, a lo mejor bloqueo ahí la conducción nerviosa, pero al mismo tiempo estoy haciendo que el nervio se esté comprimiendo más por la vasodilatación. Otro tipo de alternativa sería esta, ¿ok? Que es cuando ya el ligamento transverso de plano no está dejando que el nervio mediano ni manda impulsos nerviosos ni motores, ¿sale? O sea, ya la mano no la puedan ni mover ni tener ningún tipo de sensación o les esté generando una sensación dolorosa. Entonces, dependería mucho. Si ya la afectación es muy grave, pues ni modo, la única alternativa es quirúrgico. Si les digo, si como les comentaba, hay otro factor que nos está generando aquí eh, la irritabilidad del nervio o la compresión del nervio por a lo mejor movimientos repetitivos o que estemos mucho tiempo utilizando la muñeca de manera poco ergonómica, entonces sí podría optar ahí por
la aplicación del nervio, perdón, la aplicación de crioterapia, siempre y cuando yo sepa que esto no me va a generar más daño por la vasoconstricción. ¿Ok? Sí, aclaré su duda o no. Sí, sí, maestro, sí, muchas gracias. Ok, ¿alguien más que tenga una duda? ¿No? A ver, vamos a ver quién anda aquí. El spray de frío que usan en los futbolistas, yo veo que en el fútbol amateur lo usan mucho, mucho, demasiados. Y eso no causa algún tipo de daño, o sea, debe de haber un límite o... No, no causa ningún daño porque realmente lo que hace nada más es anestesiar durante, te digo, 3, 4, 5 minutos, dependiendo cuánto apliquen, y pues es muy superficial, o sea, no penetra tanto el spray, así que no genera ningún tipo de afectación porque se pasa rápido. Lo que hace más que nada es bloquear como que a los receptores sensitivos, ¿no? Que están ahí pues recibiendo esa información del dolor. Así que no hay ningún problema con que se aplique varias veces. ¿Sale? Dani, ¿alguna duda? No tengo ninguna duda. Bueno, lo del spray, ese he visto que lo aplican, si no es a veces con un trapito, o si no directamente, eso porque dicen que según puede llegar a quemar la piel. ¿Eso es cierto? Sí puede llegar a quemar, pero se tiene que aplicar más o menos de 8 a 10 centímetros. O sea, si lo aplicas directo ahí, pues sí te va a quemar. Es como el desodorante, no sé si lo han aplicado muy cerca, igual se siente ahí. Es lo mismo Frillito. es lo mismo con el spray. O sea, lo tienen que aplicar de 8 a 10 centímetros para que no cause ningún tipo de quemadura. Ah, ok. Sí, nada más eso. Ok. Tona, ¿otra duda? No, profe, todo bien. Lupita, ¿dudas? No, profe. Ok. Fer, ¿dudas? No, me quedó bastante claro. Perfecto. No sé quién es este. No tiene nombre. Wes, no sé qué. 9B52. Cris, Creo que es ¿dudas? Luis. Luis. No, profe, me parece que ya ahorita en la clase pues pregunté las poquitas dudas que tenía y me queda claro. Muchas gracias. Ok. La persona que no sé su nombre. Ay, creo que soy yo, profe, soy Ana. Es que llegué tarde, Ok. no podía entrar. Ok, Pero ¿alguna solo duda, Ana? lo del principio porque pues llegué tarde y no sé de qué hablaron al principio, solo eso. Estoy grabando toda la llamada. Lo voy a subir Ah, ahí ok. al canal. Hasta ahorita va 1 hora 47. Así que ahí checan nada más lo del principio. Sí, está bien, gracias. ¿Vale? Pero Entonces, sí va a compartir las diapositivas, ¿verdad? sí, Para, igual se las paso ahorita. ¿Sale? Las diapos y pues el video de 1 hora. muy ¿Sale? bien. Ya no ha subido ningún otro video, ¿no? Desde la amputación ahí se No quedó. es. Sí, hasta ahí me quedé, pero sí voy a seguir subiéndolos. Más que nada por ustedes, por lo de clínica propedéutica. Porque tenía la idea de que dije, bueno, a los chavos de entre semana, pues les puedo dar las clases así, ¿no? De rápido. Pero pues con ustedes sí, como quedaron varios temas, a fuerza tengo que subir videos. Entonces ahí van a Una, estar. una Ajá, propuesta. sí. Se supone con las medidas de prevención de para evitar el contagio ahorita en esta contingencia sanitaria, Ujú, reunión hasta de 20 personas en teoría, ¿no? Manteniendo el espacio adecuado, guantes, cubrebocas y demás. Se hace mención o hace usted mención de unos videos, elaborar unas prácticas, diría yo, mi propuesta sería, ¿por ujú, qué no elaborar unas prácticas ahí en el laboratorio para ujú, la, no sé, con 8 o 10 personas, somos creo que 12, ¿no? En el grupo. ujú. No repasamos el límite
12 y usted seríamos 13 personas en el laboratorio necesario, guantes, cubrebocas, los gogles esta careta, pudiera hacer que pudiéramos participar en la elaboración de esos videos, ¿no? Podría ser, pero necesitamos enviarle la solicitud a la maestra Araceli. De hecho, yo les comentaba lo de los videos en el laboratorio porque ella me dijo pues se complicaba un poquito ahorita con lo de las prácticas, ¿no? Porque muchas de sus clases o de los temas son de práctica. Y yo le dije, por ejemplo, que hay una materia que es casi 80% práctica. Y dije, con ellos pues, les estoy mandando pura teoría, pero es que esa materia no es así, son los de valoración muscular. Entonces me dijo, mire, lo que podríamos hacer es que usted grabe videos, aquí se le puede prestar el laboratorio, grabe videos de cómo se tiene que realizar la valoración y usted se los manda a los chicos. Ahora, pues dije, aprovechando que me van a prestar laboratorio para esto de valoración, pues puedo hacer otros videos, ¿no? De otras materias. Pero ahí sí ya tendríamos como que enviarle la solicitud para que ella nos diga, ¿saben qué? Pues sí les autorizo con tantas personas, o simplemente que nos diga, pues no se puede, ¿no? Se lo presta usted para sus videos, pero no podemos meter gente, no sé. Ya no dependería de mí eso. Si gustan, podemos hacer el intento, le mando la propuesta y a ver qué me dice ella. Pero les digo, ya no está en mis manos. Pues por mí, pues adelante, no tengo problema. Pero pues Sí es cosa de que hay, me lo presten. claro, hay varias materias, bueno, varios puntos que sí, por ejemplo, el ultrasonido. Ahorita la técnica para el doblado de la toalla De la compresa, compresa, la parafina, todo eso. la forma en la que se aplica, o por ejemplo en lo particular la vengo aplicando, una toalla de cuerpo completo, pues son 4 capas, no alcanzo a meter las 8. Entonces, ¿cómo sería la técnica para doblarla para cubrir las 8? Y la revisión de la temperatura, bueno, eso sí ya es cotidiano, es usual, eso no tengo mayor conflicto, pero sí me llama la atención esa técnica, ¿no? Para cubrir 8 capas. Ok, muy bien, pues les digo, voy a comentarle, y si me dice tienes que mandar solicitud, bla, 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 mandamos la solicitud y a ver qué nos dije, porque yo creo que muchas veces también ya no depende de ella, porque igual nosotros como maestros enviamos una solicitud, pero nos dijo, ¿saben qué? Se tienen que dirigir al director general o algo así. Entonces, pues vamos a hacer la lucha. Le voy a comentar y si me dice eso, mira, mándame una solicitud para el director general y él que nos autorice. Si nos autoriza, pues sí, ya tomando todas las medidas, pues nos podríamos ver. Pero me gustaría nada más hacerlo con ustedes, pues para no meterme en tanto relajo de que todos los grupos. Claro, se agradece. Si no podía su defecto, pues que le presten un maniquí, ¿no? También. Entonces, cambiando el tema, esperamos la respuesta, y si hay que hacer solicitud, pues la elaboramos, ya sea individual o por parte de usted, no sé cómo se indique. En la tarea dice interacción del ultrasonido con los tejidos biológicos. ¿Es el efecto del ultrasonido con los tejidos? Sí, ¿qué efectos se generan? Por ejemplo, aumento de la viscoelasticidad, a lo mejor, ¿qué otra se me ocurre ahorita? Les dije que el ultra también es termo, pues la vasodilatación, etcétera, ¿no? Relajación de músculos. O sea, todo eso lo van a encontrar ahí en los diferentes libros. Les pasé una carpeta con algunos libros. Tengo más, pero esos son como que muy esenciales, ¿no? Por así decirlo. Ahí hay como 3 libros de agentes físicos donde van a poder encontrar de ultrasonido y de cualquier otro tipo de agente. Pero sí, o sea, a eso me refiero con los efectos, ¿no? Sobre los tejidos, que se genera en un tejido blando, ya sea el ligamento, tendón, músculo, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra duda de la tarea, de veras? Ajá. Sí, aprovechando, continúo yo.
¿Tiene que ser de los 3 o 4 libros que hablan acerca del ultrasonido o podemos elegir uno solo y con ese sacar los 4 puntos? No, de hecho, no, no es a fuerza, no es obligatorio de los libros que les mandé, ¿no? Porque cuando yo les pido algo como que específico de alguna fuente, se las anexo. Pero ahorita les quise compartir la carpeta, pero ustedes están como que a disposición de utilizar los libros, o ya sea uno, si quieren utilizar todos, o el que más les guste, etcétera, ¿no? Pero igual si tienen a lo mejor algún tipo de, ¿cómo se llama? De artículo científico que ya les mencione todo eso, no, sin ningún problema lo pueden utilizar, siempre y cuando no me lo saquen pues de páginas de internet. O sea, yo nada más les di los libros como referencia, ¿no? De que ahí los pueden llegar a utilizar y hay más libros ahí si les sirven para otras materias. Sí, claro que sí. Y el último, Ujú. ¿me podría repetir la página que nos dio la clave de la biblioteca porque ya la perdí? Ah, sí, lo de EBSCO. Sí, Eh, Se tienen que meter a mi... Bueno, se las mando ahí en el grupo mejor, porque hecho, como voy a subir el video. muy bien, hecho. Ok, Entonces esperamos, bueno, yo estoy esperando la dirección para volver a retomarla. ok, Y sería todo de mi parte, no tengo mayor duda, ya le quité mucho tiempo a los demás. perfecto. ¿Alguien más tiene dudas con la tarea o con el tema? Pues no, profe, en realidad ahorita lo de la tarea pues ya quedó todavía más explicado, entonces de mi parte no, no hay dudas ni del trabajo de ahorita ni de la tarea. Ok, perfecto. Entonces, chavos, nos aventamos 2 horas, 10 minutos. Pues si hubiera sido clase normal, yo creo que nos aventamos lo de 2 clases, 2 sábados aquí. Pero pues, dado la contingencia, nos podemos tardar el tiempo que sea necesario. ¿Sale? Pues que estén bien y cualquier duda me pueden escribir, me pueden mandar mensaje. Y pues la llamada ya está grabada. Las diapos ahorita se las mando junto con la página. Y pues nada, si necesitan repasar algo o así, pues ahí la voy a subir, la videollamada a YouTube, ¿sale? Gracias, que siga recuperando. Tengan Perfecto. buen día a todos. Nos vemos, que estén bien. Bonita noche ya. ¿Sabes? Gracias, igualmente. Vale, bye. Gracias, profe, que se recupere pronto. Muchas gracias. Que estén bien, cuídense mucho.